to the Sam Bell Show, elevating consciousness one soul at a time. Ya mira, busca, vete por allá, busca ese sector de la derecha. Yo voy con Taz para la izquierda. 8 de enero del 2020, día número 6 de búsqueda. Integrante de la Fuerza Aérea del Perú desciende al río Cañete desde la carretera Yauyos en busca de Giacomo Bocarelli. ¿Dónde han buceado ustedes? Por otro lado. No hay, ¿no? En las piedras. Ay, todas las piedras tengo que venimos, no hay nada. Al equipo de búsqueda también se sumaron rescatistas de alta montaña de Huaraz y Arequipa, bomberos, el equipo especial de drones de la policía, el equipo especial de rescate, militares del ejército, buzos salvamentistas, pescadores, pobladores, más de un centenar de personas peinaban cada palmo del río Cañete desde las 5 de la mañana. Y es que la desaparición de Giacomo Bocarelli es hasta ahora una de las más extrañas. En cuestión de minutos, este muchacho de 22 años desapareció el primer día del 2020 mientras pescaba en el río junto a dos personas que aseguran no vieron ni escucharon absolutamente nada. ¿Algún rastro de Giacomo? Ninguno, lamentablemente ningún rastro de Giacomo. El padre de Giacomo observaba atento el trabajo de los rescatistas. Aunque no quiso dar entrevistas, nos contó que no piensa irse de la zona hasta agotar todos los medios para encontrar a su hijo. Incluso han contratado brujos que aseguran que el joven sigue con vida. Su madre permanece sedada, no ha podido soportar tremendo dolor. Los expertos continúan trabajando en el lugar con tecnología de última generación para intentar encontrar el cuerpo de Giacomo, el viajero incansable cuya aventura terminó en una misteriosa desaparición hasta ahora inexplicable. Welcome to the show. This just recently happened, and I got involved sort of on a sidetrack. How it happened is I ordered some slingshots, some good quality slingshots on Amazon, and my stepson, you'll see him in the video, Carlos, was in LA, so he picked up the slingshots. He brought them back. We're both excited. And he invited me over for barbecue. And so his mom, my wife Blanca, and I went over for barbecue. And Nene was there. Nene is Carlos's mother-in-law, Anna Maria's mother. And she was bemoaning her relative who had disappeared. And she looked at me and asked me if I would help. And I'm not going to say no, but I had an idea it'd be kind of complicated. So I said yes. Good morning. It's January 10th, 2020. Samuel Joseph Bell, SamBellShow.com. And a loved one has been missing for 4 or 5 days. And I was asked to assist with see if I can find this gentleman. So this morning, my stepson, I call him my son, Carlitos is going to pick me up. And we're going to drive something like 8 hours, someplace I don't know, outside of Lima. I believe I don't know if it's north or south or east or west, I don't know.
Well, it can't be west. The ocean's west. And do our best with the assistance of Daisy to resolve the missing person. So I got up on the 8th, and at 7:30, I meditated and focused with my guardian angel Daisy, and I'm going to read the notes I have here. And I asked, do I have permission to inquire about this loved one who's missing, the loved one of Carlitos? And Daisy said yes. And I then asked Daisy, is he alive? And whose answer was no. So then I asked, is he underwater? And the response I got was that he was in the water, on top of the water, floating. And so the next question I inquired of Daisy was, is the body still floating downriver? And again, it indicated that it was just kind of like dormant, maybe in an inlet or something. And then I asked, is the body touching the bank of the river? Is his body touching the bank of the river? And the answer was yes. Now that was yes at 7:30 a.m. on the 8th. Today's the 10th. So when then the next question I asked of Daisy was the distance from where they started fishing, because my understanding he was fishing and then he disappeared. So from where they initially started fishing, the distance to the decedent's body is 17 and a half miles. So I'm assuming it's 17 and a half miles downriver. That's my assumption. And then, so I did it a second time. The entire set of questions got the same answers. And then I asked, if I go, will I find the body? And it said yes. Daisy said yes. So, okay, it's, this is the first day. Okay, we'll check back in later. All right. Okay, let me explain what's happening. We got here, there was a couple guys here. We waited, the Navy showed up, an Air Force pilot, Navy pilot. And I'm the only one that speaks English. These other guys speak a little bit of English. So I showed him the map where, you know, my guardian angel says he is. And he said, that's what the other guardian angel said. I'm like, oh shit, that's cool. So the gentleman that was just talking ahead of me was talking about Apus and Pachamama. And they did a spiritual ceremony at the river, said a prayer when we first walked up. I didn't video, I didn't know what was going on. And now we're going to, this is a scuba diver behind me guy. This guy behind me here is a scuba diver. He's been diving down in this god-awful water. Para asegurar a los buzos. Una vez que aseguramos a los buzos, ellos van a poder ingresar. Lo que tienen es en mí. Yo también voy a depositar mi confianza en ti. Y las dudas que tenga, yo con las que tengo ahorita la semana pasada. Voy a ver el inconveniente del ejército. So we pulled up and there was nobody there. River, serious river. And
a guy came out of the tent and Carlos spoke to him. He said, "Yeah, this is where the search party is." And then shortly, a whole bunch of people showed up: military people, special forces people, um, search and rescue people, special kind of like mountain climbers, and a little of everything. Some fancy weaponry. That was interesting to see. And I've participated in searches before, and they kind of don't like outsiders to just show up. They want you to sign in or get checked ahead of time or something. So I looked for the person that looked like was the boss, and I went over and introduced myself to him. And I said, "Hi, my name is Sam Bell, and I'm a spiritual channel, and I work with guardian angels." And my guardian angel said that this young man's body is right here, and pointed to this spot on the map. And Lucho looked at me and said, "That's what the other angel said." What's happening now is we are following Lucho. Hey, good looking. Okay. Don't scare him. Good track. Hey, cylinders. Johnny, adelántate mejor, trae la camioneta acá para hacer el transbordo. So what's happening now is there's the river, and we've searched up the river for days, about a week now. And this gentleman here with the hat that says cat is the commandant. He's the commandant. He's the guy that's in charge of everything. He's very cool. Es un analista. Hola. Y tiene, Hello, un- Sam. y My tiene name is un- Juan Carlos. y tiene un mapa en el cual coincide con la posición de la otra vidente. ¿Ya? Entonces, esta es la posición de hace 6 horas del cuerpo. Dice que está mitad agua, mitad tierra. Exacto. ¿Ya? Yo también, la hipótesis que presentaría sería antes de Tinco. ¿No? Porque Tinco está acá. No, este es Ah, después ya. de Tinco. Después Después de Tinco. Tinco, o sea, en San Lorenzo, es en la misma posición que Ya, tienen ahí los está. otros. Ah, ya, Ya. así está. Ya, Ya, perfecto. entonces ahorita va a venir mi sobrino y se van a ir todo el equipo contigo y con los buzos para que ellos estén ¿Con qué en agua. buzos? Con... In this place Yeah. with the people, yes. This is the Navy people in this place. In this moment, is a ceremonial with the mountain Okay. and river. In this moment, with the coca. Okay. Están haciendo ahí, según él, dice que esto está demasiado cargado y tiene que hacer una ceremonia de pago a la tierra, a la montaña y al río. Dice que si no, no se lo va a devolver. Then he called over the gentleman, special vertical climbing search and rescue gentleman, who was standing next to the scuba diver who was going into the river, and showed him the map with the X, and he said yes too. So Lucho just smiled, and he appreciated me bringing this information. He rounded up everybody like a big boss, and headed them all down the hill to a spot on the map. Well, the spot on the map is spot on the map, but you can't get to it. It's like straight down the hill, straight down on both sides. So it's like, you climb down with a rope a long way, and it's like, river at the bottom is not safe. It's not safe at all. It's not safe. Very dangerous. Everything there is dangerous. So exhausted myself, went down to the bottom and up 3 times. Twice it totally burnt me. Third time it just cooked me completely. And I got the feeling that every one of those gentlemen was so serious about what they were doing. This search and rescue they've been doing for 10 days straight, climbing in these very difficult, dangerous spots, looking for something and not knowing at all where the body is or where is this gentleman. And so
I kind of like cooked myself, overdid it, and then got sick that night and got to meet a wonderful physician who was very helpful. And I met about 20 really great guys, just extremely loving guys. It's unusual, the feeling. And they were supportive of Guardian Angel helping. And then had to go back the next day, so we spent the morning using a drone and Daisy helping me with identifying locations with the drone. So when we started, I asked Daisy to help me locate the body of the deceased gentleman, and she gave me the spot on the map. And I said, "What's the distance?" And she said 14 and a half. He was found 14 and a half kilometers from where he first started fishing, and I was asking, how far was it from where he first started fishing? We'll find the body. And Daisy said 14 and a half. So I thought it was miles, so I made an error. It was corrected to kilometers, and that's where his remains were located. In the process of that, I realized that the Peruvian culture is a very spiritual culture, deep, deep, deep spirituality, and family is the prime component. The captain, the comandante, Luis Alfaro Lucho, introduced me to the search and rescue team who had lost 2 of their fellows that were murdered on the Amazon, and asked me if I would help locate them, and I said I would. So we're working on that now. Actually today, Fernando and I are working on that. So say a prayer for Fernando and I. Working on this. Going to get a picture of the drone. Hello. Hello, gentlemen. We got the drone. Cool, baby. Cool. And they've been searching for this guy since the 1st of January. Today's, I think, the 12th. Hey, boss. How are you? How you feel? Excellent. 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 All right. You saved my life almost. No, come on. No, seriously. Drones. Tell me your names we got on the camera. Carlos Goicochea. And you're a physician who helped me yesterday when I was having difficulty? No, I'm just doing my job. Yeah, I know that. I know that. And excuse, can I talk to you for a second? Yes. You're the older brother, right? Yes. So your brother doesn't want his loved ones to suffer. That's the whole reason I'm doing this. For like your mom. Because he's fine. He's in heaven. Seriously. But he can't be really happy because everybody's stressed out. So when they find his body, he can move on and there's unfinished business. Everybody's okay. Yes, So that's why we're doing this. I get it. Thank you. Yeah, Thanks. share that with your mom. I didn't want to talk to her about it, but Thank you. I Yeah. will tell her. yeah, because he's fine. The only thing that upsets him is people are upset. Yeah. So, the Giacomo's in heaven is really, really nice. Really, he's got it better off than anybody. Seriously, the suffering his mother was going through was the motivator for me and for others to do our utmost best to help find some closure. And remains were found, and he was given a proper funeral and burial. And at that time, I learned that the mother said that the last thing he said to her when he said goodbye is
He wanted to be in nature and be free. So she takes very deep remembrance of that, as only a mother can for the son. Now, about men, Lucho is a man's man. I'm going to introduce Lucho. Here's his interview. And this is a very spiritual individual, and in my opinion, a most beautiful interview. Welcome to the show, SamBellShow.com, and today I'm here with Captain Luis Alfaro of the Peruvian Navy. Is that correct? That's correct. And I was working with him looking for a young man, and you were with Search and Rescue, is that correct? That's correct. And can you describe the group that you had there? Ya lo hablo en castellano. Sí, en castellano. Sí, bueno, nosotros nos constituimos ahí en la zona de búsqueda al enterarnos de que mi sobrino había caído al río y tratamos de conformar un grupo de tarea para poder encontrarlo. En esa conformación del grupo de tarea tuve una sorpresa muy grata de tener la primera semana 350 voluntarios, ¿no? Hay una pequeña diferencia entre los voluntarios en Latinoamérica y los voluntarios en Estados Unidos, ¿no? Los voluntarios tienen muy buena voluntad acá, sin embargo, todos quieren ser generales. Entonces ahí empieza un problema de un pequeño conflicto por qué cosa es lo que debemos hacer. Y entonces todos quieren ser generales, todos tienen la razón y todos quieren influir en el resto en cómo hacer la búsqueda. Entonces ahí primero había que organizarlos. Hubieron muchos grupos que sí aceptaron la organización y muy pocos que no aceptaron, ¿no? Los muy pocos que no aceptaron hicieron una búsqueda en solitario porque según ellos tenían todos los medios. Sin embargo, a la hora de iniciar la búsqueda nos dimos cuenta que no tenían la experiencia suficiente, ¿no? O sea, todos lo tenían, pero de todas maneras nosotros hemos agradecido la extraordinaria voluntad, ¿no? Número uno, para desplazarse a una zona, vamos a decir, de difícil acceso. Y segundo, trabajar pues en forma voluntaria, ¿no? Que para eso nos pareció maravilloso. Creo que acá en el Perú debemos ser un poquito más modestos, ¿no? Modestos en el sentido de que sí, hay que respetar las profesiones, los grados y todo, pero modestos en el sentido, si yo quiero realmente ayudar, entonces me tengo que acoplar al grupo y conformar un grupo de tarea conjunto porque pensamos que esa es la mejor forma de hacer las cosas, ¿no? Dentro de ese esquema, nosotros propusimos trabajar en un mapa, pero con posibilidades para hacer una búsqueda, digamos, sistemática, ¿no? Yo he trabajado en guerra antisubmarina y la guerra antisubmarina realmente requiere pues que sea sistemática, de lo contrario uno no va a encontrar nada, ¿no? Entonces, tan así como buscar a mi sobrino, yo lo consideraba la búsqueda de un submarino en la mar es exactamente igual, ¿no? Es una permanente frustración de no obtener ningún dato o de repente tener datos que vienen de otro lado y no saber cuál es la verdad. Entonces, en ese sentido nosotros vimos que existían dos posibilidades, ¿no? Una posibilidad de que hubiese permanecido el cuerpo debajo por efecto de que se forman unos sifones. ¿Cuándo se forma un sifón? Cuando hay dos rocas grandes y puede ingresar un cuerpo por el centro de eso. Entonces ahí se queda atracado y abajo. Y nosotros apuntamos a ese tipo de búsqueda porque habíamos recorrido las orillas de un lado para el otro hasta llegar a la represa, que era el máximo punto donde podía llegar. Y teníamos varios grupos que habíamos hecho ida y vuelta y nada, ¿no?
Entonces nosotros decíamos, debe estar, digamos, fondeado. Y comenzamos a buscar en algunos puntos basado en unos simuladores. ¿Y cuáles fueron los simuladores? Lanzamos 3 muñecos, 2 de ellos con el peso de 60 kilos y uno con menos pesado, a recomendación de un supuesto experto, pero a las finales ese supuesto experto realmente no añadió valor porque ese muñeco que lanzó se quedó en la primera piedra y entonces no añadió valor. Y por ahí también estaba el esquema de que nadie había visto a mi sobrino caer al agua, lo cual constituía otras posibilidades de que lo hubiesen secuestrado, de que lo hubiesen llevado a otro lado, y para eso también se sumaban varias versiones. Nos llamaban por teléfono y nos decían, no, su hijo está en tal sitio, le decían a mi cuñado, o le decían, no, ha sido secuestrado, no, están haciendo pago a la tierra, porque acá hay una mala costumbre, ¿no?, en las serranías de que agarran a las personas que no son del lugar y los matan para hacer pago a la tierra, y de esa manera cree que ellos se van a beneficiar, por ejemplo, los mineros informales, que la mina tenga oro, ¿no? Y entonces estábamos ante una serie de incertidumbres. Cuando se presentaron personas como Sam, ¿no?, teníamos una visionaria chilena que comenzó a hacer una descripción bastante interesante, y a mí me gustó lo de Sam porque yo he tenido la oportunidad de estudiar algo, ¿no?, del péndulo hebreo. Entonces me gustó el tema de Sam porque le añadía un tema más de valor, ¿no?, el cruce de posiciones, ¿no?, que yo siempre lo había visto simplemente en sí y no, pero interesante el tema de poder cruzar las posiciones. Claro que me di cuenta que él estaba acostumbrado a trabajar con mapas y que en el mismo mapa, en la parte de atrás, Sam escribía la pregunta y le preguntaba a su ángel, ¿no?, ¿quieres ayudarme para poder ayudar a encontrar a Giacomo? Y entonces, pero la carta esa era de una escala totalmente inmanejable, puesto que el cruce de 2 líneas podía significar 5 a 10 kilómetros. Entonces, por eso le propuse a Sam llevarlo a que tomaran unas fotografías que inicialmente las tomaron en inclinación, entonces nuevamente volvimos a molestar a Sam para que las tomaran en forma vertical y poder unir las fotografías, pero ahí había un reto diferente, ¿no?, que vimos que el ángel de Sam hizo una respuesta positiva pero muy leve, lo cual no estaba muy convencido de trabajar en una tablet, ¿no? Y yo creo que eso se puede ir ajustando y se puede ir modificando, ¿no? Pero sí, yo creo que la radioestesia es un importante aporte a no tener nada, porque realmente nosotros hemos tenido suerte en encontrar a mi sobrino, ¿no? Imagínense de que si no, es más, cuando nosotros, cuando me decía esta persona que lo había visto desde abajo y yo miraba por los prismáticos, yo decía, no veo nada concreto, ¿no?, porque se veía una cosita que era nada con los prismáticos, ¿no? Entonces lanzamos el dron, y con el dron a 3 metros, con las justas pudimos reconocer un brazo, nada más, y el resto era irreconocible. Entonces, gracias a ese reconocimiento y a que enviamos a los perros inmediatamente detectaron el olor, entonces ya iniciamos la operación de rescate, ¿no? Pero interesante el tema, y sobre todo las historias que nos había contado Sam de hallazgos en Estados Unidos y en Nueva Zelanda, ¿no? Lo interesante es que creemos nosotros que este tipo de técnica debe ser incluida, pero también se debe basar en una búsqueda sistemática. ¿Qué cosa quiere decir esto? Nosotros debemos tener primero un mapa a diferentes escalas que nos permita ir avanzando desde el punto de caída hasta el máximo punto que podría llegar el cuerpo, ¿no? Y en base a eso trabajar ya sectores
¿no? Cuando se presentan una buena cantidad de gente. Nosotros, por este empeño voluntario y que cada uno quería hacer lo que le da la gana, entonces, claro, eran voluntarios, pero cada uno quería buscar en un sector determinado, ¿no? Al inicio. Después, poco a poco, ya cuando tuvimos una mejor organización, ya, digamos, los oficiales que estaban a cargo, tanto en la policía como en la marina, en la Fuerza Aérea y en el ejército, respetaron mi grado, y entonces de esa manera pudimos hacer una búsqueda organizada y colaborativa. Entonces acá el tema es lecciones para el futuro, es que nosotros debemos, número uno, cuando sucede en este caso, debemos ser no solamente voluntarios, sino modestos, en el sentido de decir, oye, yo no quiero ser el general, sino yo quiero ser un soldado más para el apoyo a esta causa. Entonces yo creo que ese factor es muy importante. Lo otro, trabajar en forma colaborativa, ¿no? O sea que todos tienen algo que va a sumar a poder lograr el objetivo. Entonces, respetar la opinión de todos y llegar pues a un pensamiento crítico, en el sentido de que podemos nosotros de una manera sistemática avanzar, ¿no?, en la búsqueda y poder lograr este tipo de encuentros, ¿no? Entonces, ese sería el resumen, digamos, de esta operación de búsqueda y rescate, que estuvimos, mi familia muy afectada, ¿no?, por la cercanía no era cualquier sobrino, era el sobrino amigo de mi hijo, ahijado de mi hijo mayor y amigo de mi nieto, y que siempre paraba en mi casa, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy doloroso, y estuvimos desde el primer día hasta el día que lo encontramos, pero para futuras operaciones en el río o en otros ámbitos, debemos trabajar de forma sistemática, apoyado con técnicas de radioestesia y otras más que se puedan presentar, ¿no? Captain, normally when I'm searching for someone, it's a living young girl. I don't usually search for deceased males. And so I was doing a favor for Nene to locate him. And I was motivated to help, knowing that it wasn't going to be easy. So when I arrived, I didn't think anyone was going to be there. And then you were there, and you were very friendly and accepting. It shocked me. I was like, wow, So the question for you is, when you first learned that this 22-year-old man disappeared, your relative, what were you thinking in your mind, and what were you feeling in your heart? Yo inicialmente nos llamó Giorgio, el papá, y a la hora que me pasan el teléfono, primero habían hablado con mi señora y después conmigo. Entonces yo entendí al inicio, el día primero en la noche, que el que se había perdido era un amigo de Giorgio que pescaba con él, y que él iba a ir y él me estaba pidiendo ayuda de la Marina. Entonces yo le dije, mira, estamos 1 de enero, yo a primera hora, el día 2, voy a llamar y voy a tener pues la conversación con las autoridades para poder gestionar el apoyo. Pero en ese momento pensé que era para un amigo de Giorgio, por esta cuestión del teléfono, que primero había hablado con mi señora y me lo pasa, pero él daba por entendido que mi señora me había contado. Entonces cuando mi señora me dice, creo que es Giacomo y unos amigos que se han perdido. No, pero yo he entendido los amigos, ¿no? Entonces quedó la duda. El día 2, a primera hora, me llama mi hijo y el padrino de Giacomo, y me dice, oye, no, es Giacomo.
Entonces, ¿qué? No puede ser. Entonces, inmediatamente llamamos y no teníamos comunicación. Y cuando me dice que era Giacomo, entonces nos organizamos para ir de inmediato y salimos pues en un carro para poder ver. Pero acá viene tu pregunta interesante. La última vez que lo vi a Giacomo fue el día 25 de diciembre, porque yo me acosté a eso a las 4:30 de la mañana, del 24 para el 25, toda la familia la habíamos pasado en mi casa la Navidad, y el día 25 me despierto a las 8:30, voy y estaban hablando ya como con mi nieto, y yo le dije, oye, ya son 8:30, váyanse a acostar. Entonces los acosté en ese momento, y esa fue la última vez que lo vi a Giacomo. Entonces, cuando me llaman, y ahí viene la pregunta interesante, y eso se lo dije yo a Giorgio días después, ¿no? Cuando una persona cercana ha fallecido, yo siento algo. En el caso de Giacomo, no sentía esa, vamos a decir, esa negatividad del fallecimiento, ¿no? O sea, no lo sentí, ¿no? Entonces, bueno, eso después tiene otra interpretación que bueno, la familia lo ha tomado de esa manera, ¿no? Pero no lo sentí, no sentí esa negatividad. Entonces, cuando por primera vez escucho que era Giacomo, yo dije, Giacomo, una persona fuera de serie en todos los deportes, que hacía todos los deportes, era fuera de serie. Entonces yo dije, si él ha caído, ha salido, pero inmediato, ¿no? Entonces, más yo me inclinaba por el secuestro, por otra cosa, que por lo que había caído al río, ¿no? Porque él era, pues, un deportista nato y tenía unas cualidades impresionantes, ¿no? Entonces, cuando llaman al hermano de su papá y le dicen, sí, acá ya como se encuentra en una casa, lo han secuestrado y la casa está en tal cerro y hay 3 casitas y en una casa hay una camioneta y describieron cómo era la casita. Él se fue como 2 horas y media, llegó a la casa y él juraba que estaba ya como ahí y comenzó a gritar por arriba, por abajo y nadie le contestaba, ¿no? Entonces, así hemos tenido varias historias que nos han dicho pues de todo, que una que iba a regresar después de tantos días, después otra de que no quería que lo encuentren las familiares, o sea, ya no sabíamos en quién creer. Llega un momento en que las personas que están, digamos, más metidos en la búsqueda, ya no saben en qué creer, porque las probabilidades son inmensas. Las probabilidades de que se encuentre en un lado o en otro lado, no sabemos. Nadie lo había visto caer al río. Entonces, eso era lo más grave. Es más, cuando encontramos la chaqueta en el día 9 después de desaparecido, pensábamos que de repente, ante la presión, alguien la había tirado al río. O sea, ni siquiera estamos convencidos, ¿no? ¿Y por qué pensábamos eso? Porque a los 100 metros estaba la zapatilla. Entonces, dije, de repente, había la otra situación de que sí, se encontraba vivo y entonces nosotros queríamos creer que estaba... Es más, y acá viene la pregunta, en el mismo rescate nosotros no lo reconocemos a Giacomo, ¿no? O sea, porque las condiciones del cuerpo no nos permitían reconocerlo, ¿no? Prácticamente no pudimos verle la cara, ¿no? O sea, no tenía. Y segundo, tenía una marca acá en la mano derecha, que eso fue, la fiscal voltea la mano para decir si lo podíamos reconocer, y la mano estaba pues quemada por efecto del sol, ¿no? Entonces no podíamos reconocerlo. Entonces le dijimos que no podíamos reconocerlo, ¿no? Y esa impresión la sumé con la impresión de la última vez de haberlo visto, ¿no? Entonces, en la noche, a la hora de hablar con la gente que lo habíamos encontrado, todo eso, pucha, me afectó seriamente, ¿no? Por efecto de ver a mi sobrino, pues, en una forma y
y pasar a otra forma totalmente inaudita, ¿no? Entonces, eso afecta a una persona, pero independientemente a esa pregunta, cuando su mamá expresa el día que lo encontramos que Giacomo le había dicho que él quería vivir en un sitio así, que él había soñado toda la vida ser libre, ¿no? Estar en digamos, en un contacto con la naturaleza. Yeah. Y ahí se presentaba pues la situación. Yeah. 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 I think that's, I think we all get helped by, at that time, when you lose a loved one, just to get the extra information that there really is a divine source. So, I guess one last question. Well, at first I'd like to say that usually I'm alone when I'm doing this. And when I arrived there, the morale was low. Everyone was quiet, and they've been doing it for like 10 days. And I could see right away it was very, very dangerous. So these guys have been doing dangerous stuff for 10 days. It's like, wow, that's not, I've never been in a situation like that. And that evening when we were up at that large room with all the men, I just felt that every one of those people loved this kid. Every one of those people was there because they loved him. And for me, when I'm trying to help, when there's other people trying to help, it's much more powerful. It's much more powerful. So it's very rewarding for me to be able to work with a group of men who are intelligent, who are also willing to look at spiritual aspects of what they're actually doing. We all are one, and when you pass on, you go to heaven. So I knew that this young man was in heaven. On this earth, the most powerful unconditional love is the love of a mother for the son. Mm-hmm. Second most powerful is the daughter for the papa. So I just didn't want this mother to suffer. I just knew how much she was suffering, and it's awful. It's awful. And if we don't find the body and have some closure, the mother for the rest of their life is tortured. And when we were able to locate the body and find complete closure, the mother now can move forwards, especially when an angel participated. It gives them more incentive to understand that Divine Source does not want people to suffer. Divine Source does not want people to suffer, especially mothers. Bueno, eso fue por lo que dijo su mamá, ¿no? Que él estaba en el sitio que siempre había soñado estar, ¿no? Entonces, eso como que la reconfortaba un poco, ¿no? Y es por eso que ahora queremos ayudar al pueblo a tener un desarrollo socioeconómico, ¿no? Entonces nos hemos presentado a donde trabajaba yo antes, en Sierra y Selva Exportadora, para de manera conjunta poder ayudar, porque el papá quería dar un apoyo económico, y yo le mencioné que no era bueno un apoyo económico solo, sino que era importante cambiar la mentalidad de la gente para que tuviese una mejora sostenible en el tiempo, ¿no? Well, I would like to finish by saying that we all are one, and we are not our actions. We can't judge people's actions. We can judge people's actions. We can't judge people's soul. We can't judge people's soul. And so I have given my word to the captain that I will help
in locating anybody or anything at his request. So I'm going to say thank you to the captain. Thank you, Captain. Thank you, Sam. And thank you. You and all your loved ones are always in our prayers. Bye-bye. La Marina de Guerra del Perú informó que buzos encontraron este lunes el cuerpo del joven Giacomo Boccoleri en un precipicio a 1 hora y media del lugar donde cayó en el río Cañete en la localidad de Laraos. En las labores de búsqueda del joven participaron el Cuerpo General de Bomberos, la Policía Nacional, buzos de la Marina, personal de la Fuerza Aérea del Perú FAB, incluso durante la búsqueda se usaron drones. Para que observen. Sí, a ver. Acá, Sam. Please. Check the picture. What do you want me to do? Primero te filmo. ¿Quién tendrá una impresora por acá? Por acá no, tenía que ser en hoy día domingo está cerrado. Sí, porque necesitamos una impresora para... ¿Se acuerda de Sam, no? Sí, de Sam. Acá vamos a poner los drones para hacer las tomas, pero necesitamos una impresora para que él pueda hacer su chequeo. Pero no hay. Acá su vecino no tiene impresora. Ahí viene para... La vamos a enviar a... ¿Cómo se llama? La vamos a enviar para que... Por correo. ¿Cómo estás? ¿Nos van a enviar por correo? No, la vamos a enviar a la comisaría para que lo impriman y a ver si lo traen de una vez para que pueda actuar Sam. So, I just want to say Lucho is a fine, fine man. He leads from the front. And he had all those people for 10 days doing dangerous stuff and nobody got hurt, which is like, that alone is a miracle. So I think that this might be one of the first times that dowsing, map dowsing, was done with an iPad and a drone live on the spot. So that's cool, because I pray, when I do my prayers and meditations, I ask for technical information that will help the world move forward, advancing consciousness. So it's very helpful to have services available here in Peru and the staff to do these wonderful things. So I salute Lucho. Thank you. Hey! I hope people understand that they can contact me. You know, you make your own communication with your own angel. Make your life maybe smoother sometimes. You know, you can do it yourself. You really, really can. It's a true blessing. Go to the website. Hey! Contact me. It's easy. You and all your loved ones are always in my prayers.